Hola compa, hoy quería compartir con vosotros una noticia que más que noticia es un chiste que, que he visto en Twitter y, y la ha escrito El Mundo, ¿vale? La noticia dice así, dice, los jóvenes se resisten a ser propietarios de una vivienda. O sea, los jóvenes se resisten. Es como si la culpa de que los jóvenes no tengan acceso a la vivienda sea de ellos mismos y no de la propia realidad que les rodea, ¿no? Y he visto un meme súper gracioso en la historia de Cuello y Largo que dice lo siguiente, ¿no? Se ve la noticia, dice los jóvenes se resisten a ser propietarios de una vivienda y abajo dos personas que discuten que dice agárrame que me la compro y el otro le dice Pepe, llevas 3 pisos esta semana, controla. O sea, yo creo que vendría a ser una respuesta estupenda porque, claro, obviamente la culpa no es de los jóvenes, sino de la situación que viven los jóvenes. Y de hecho tengo algunos datos para respaldar todo esto, ¿no? Tengamos en cuenta que el paro juvenil en España es de un 40%. Paro juvenil de un 40%. Es decir, que casi uno de cada dos jóvenes no tiene acceso al mercado laboral. Pero hay más. El salario mínimo interprofesional en España es de 950 euros. Sigo. El precio del alquiler ha subido un 50% en 5 años. O sea, hay gente que destina casi 2/3 o incluso más de su salario a pagar el alquiler. O sea, viendo que el paro en los jóvenes es de un 40%, que el salario mínimo interprofesional es de 950 euros y que el precio del alquiler ha subido un 50%, la culpa de que los jóvenes no sean propietarios es de los jóvenes, que ellos no quieren, se resisten a comprar esa vivienda porque ellos no quieren. O sea, es increíble, ¿no? Bueno, lo gracioso es que he leído la noticia, ¿no? Y dan datos interesantes. Por ejemplo, el tema de que el 53% de los jóvenes encuestados entre 25 y 35 años aspira a irse de casa de sus padres. Obvio, ¿quién no quiere tener sus propios espacios? El problema es que la realidad no lo permite. En 1997, el 12,5% de españoles vivía de alquiler. En 2016, este dato se elevó al 16%, casi 4 puntos más. Es decir, en la primera parte de la noticia se dan datos más o menos objetivos, hasta que llegamos a la mitad del artículo y dice cambio generacional. Conciencia hacia los problemas de los jóvenes para comprar una vivienda hay, sin duda, pero, siempre que se pone un pero detrás de una frase, es sinónimo de que se anula prácticamente o que no es relevante lo que se ha dicho en esa primera frase. Pero no solo es la barrera de acceso al crédito la razón de que muchos jóvenes no puedan permitirse una casa. En los últimos tiempos, el cambio de hábitos y consumo que generan los millennials están llevando a que este grupo no desee atarse a una hipoteca y opte por el alquiler u otras formas de compartir vivienda que cada vez ganan más peso. Es decir, la culpa de que haya un 40% de paro, de que el salario mínimo sea de que el salario mínimo sea de 950 euros y que los alquileres hayan subido un 50% en los últimos 5 años es de los millennials. La culpa es de los hábitos y consumo de los millennials, no de la realidad que rodea a los millennials. No se puede estar más fuera de la realidad que el que ha hecho este tipo de reflexión o el que ha redactado esta noticia. Está totalmente fuera de la realidad que viven los jóvenes. O sea, los jóvenes no tienen prácticamente acceso al crédito, los trabajos a los que están sometidos son precarios y lo que veníamos diciendo, el que lo tiene, porque la tasa de paro es de un 40%. Esta noticia del mundo está totalmente fuera de la realidad y es incluso insultante. O sea, yo recuerdo que vivía en Londres y yo pagaba por un cuarto, no directamente por una vivienda, pero lo hacía porque mis hábitos y consumos eran así, porque yo realmente lo quería o porque la realidad londinense era la que era. Pues porque la realidad era la que era, porque yo para poder estar en Londres debía pagar un alquiler de 600, 650 libras, un cuarto.
Por lo tanto, no es lo que yo quiera, sino es lo que la realidad me ofrece. Y que cada vez más personas y que los jóvenes sigan viviendo con sus padres es una consecuencia de lo que ofrece este sistema económico. No es culpa de los jóvenes, es culpa del sistema económico, de la realidad que rodea a esos jóvenes. Si queremos que los jóvenes tengan una propiedad, que tengan un trabajo, que el precio de los alquileres baje, pues ¿qué hay que hacer? Limitar el precio de los alquileres, crear empleo, hacer que la realidad económica de esos jóvenes mejore. Es tan simple como eso. Pero los que siguen convencidos en que este sistema económico funciona, siguen R que R en culpar a los demás, o sea, en exculpar al sistema cuando realmente es la raíz del problema. O si no, culpan a las personas que ocupan viviendas. ¿Cómo no va a haber personas que ocupen viviendas? ¿Cómo no va a haber personas que ocupen viviendas con los datos que os acabo de dar? Cuando la tasa de paro juvenil es de un 40%, cuando el precio de los alquileres ha subido un 50%, cuando el acceso al crédito es imposible prácticamente, cuando el salario mínimo es de 950 euros, ¿cómo no va a haber personas necesitadas de una vivienda? Y seguirán habiendo personas con necesidad de una vivienda. ¿Cuántos desahucios hay al día en nuestro país? Si no queremos que personas ocupen, pues hay que ir a la raíz del problema, que es tratar ese sistema económico. Pero claro, después vemos en las noticias que periodistas que tienen una cantidad de audiencia brutal culpan a estas personas, a los ocupas, intentan deshumanizar porque los llaman ocupas en vez de decir personas que ocupan, ¿no? Intentan ocultar utilizan ese término para deshumanizar. Los ocupas, ¿no? Igual lo mismo que hace Vox cuando dice los menas, ¿no? Los menas son menores, son niños, pero claro, utilizas esa palabra para deshumanizarlo. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Que los medios al final nos bombardean, como por ejemplo este chiste de noticias, porque no es otra cosa, diciendo que los jóvenes se resisten o que los ocupas aquello. No, no. El problema, como hemos visto, son los datos que genera el sistema económico. Si queremos que haya jóvenes con vivienda y queremos que haya cada vez menos personas que tengan la necesidad de ocupar, lo que hay que es ir a la raíz de ese problema económico. Si os ha gustado este contenido, pues nada, no olvidéis suscribiros al canal, dejadme vuestros comentarios o cualquier sugerencia, que os leo a todos y a todas. Y nada, por ahora, eso es todo. Un saludo.